una alegría y una bendición a la vez, queridos hermanos, poder estar en este día compartiendo la palabra del Señor junto a cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que leamos en el Salmo 13, este Salmo de David, y esta predicación tiene por título ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Salmo 13 dice así, en el nombre del Señor: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu palabra he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, le damos gracias, Señor, porque dependemos totalmente de usted, Señor. Dependemos de usted, Señor, de su gracia, de su poder, de su espíritu, Señor, de su palabra, Señor, que se manifiesta en nuestra vida cada día, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, porque sin la gracia de tu espíritu, Señor, ¿qué podríamos decir, entregar, transmitir, Señor, si no es tu poder, tu amor y tu misericordia para tus hijos, Señor, que permite, Señor, que podamos hablar para glorificar tu nombre, Señor, y para edificación de nuestra vida? Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿hasta cuándo? Es la pregunta del rey David en este conocido salmo, que como es el Salmo 13. Creer, actuar y sentir correctamente. ¿Será lo más importante creer correctamente? ¿Será lo más importante actuar correctamente? ¿O será lo más importante sentir correctamente? ¿Dónde debe estar el énfasis en nuestra vida como cristianos? ¿Podemos o debemos enfocarnos en solo uno de ellos? Ahora, si nuestra meta solo es creer correctamente, corremos el riesgo de caer en el intelectualismo. Y es el conocimiento, nuestro conocimiento, el que valida nuestra fe. Si nuestra meta es actuar correctamente, solamente actuar correctamente, corremos el riesgo de caer en el legalismo y serán nuestras buenas obras las que validen nuestra fe. Si nuestra meta es sentir correctamente y nos enfocamos solamente en ella, corremos el riesgo de caer en el legalismo, perdón, en el sentimentalismo, y serán nuestros sentimientos los que validen nuestra fe en definitiva. Hay cristianos que se jactan de su conocimiento, hay cristianos que se jactan de sus buenas obras, y hay cristianos que son guiados y dirigidos principalmente por su sentimiento. Debemos decir entonces que estos tres aspectos de la vida cristiana son muy importantes y cada uno de ellos debe ser una meta para cada uno de nosotros. Entonces debemos creer, debemos actuar y debemos sentir correctamente. Quiero que veamos estos tres principios a través de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer a través de este salmo, el Salmo 13. Como dijimos, este es un salmo de David. Los salmos tienen diferentes autores, y los salmos son cánticos, son alabanzas, son poemas, son oraciones que expresan los más profundos sentimientos de sus escritores. Encontramos en ellos adoración, gozo, alegría, confianza, admiración, pero también vemos en ellos temor, angustia, desesperación, necesidad y también dolor. Debemos decir en primer lugar que las circunstancias de la vida, lo que experimentamos cada día, las pruebas, lo que vivimos cada uno de nosotros, tienen la capacidad de distorsionar lo que dice y lo que establece la palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto: sentir.
¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido sobre mí mi enemigo? Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Tendré que vivir, tendré que soportar, tendré que sentir lo que estoy sintiendo. ¿Hasta cuándo tendré que vivir esta realidad, esta situación que me está afectando? Él estaba experimentando un largo periodo de dificultades y anhelaba que esto terminara pronto, que Dios interviniera en lo que él estaba viviendo. Él tenía sentimiento de angustia, de abandono, de abatimiento. Que todo esto se había apoderado de él, de su corazón. Y esto nos suele pasar a nosotros también como creyentes y como cristianos. Los sentimientos, hay sentimientos que se apoderan de nuestra vida de acuerdo a las dificultades, a las circunstancias o a las pruebas que estamos viviendo día a día. Se nos ha enseñado, creo, de una forma equivocada, que los cristianos jamás podemos sentirnos mal. El cristiano es un vencedor, el cristiano es un guerrero, es un valiente, el cristiano es un victorioso. Así que si nos sentimos tristes, si nos sentimos abandonados, entonces es por falta de fe. Que si nos sentimos abatidos, es falta de confianza en Dios. Que si nos sentimos abandonados, no somos creyentes verdaderos. Esta enseñanza no es una enseñanza bíblica. La Escritura no presenta al creyente, al cristiano, al ser humano como un superhombre. Esta es una idea diabólica, podemos decir, es una idea de este mundo, sino que nos presenta como personas frágiles, débiles y dependientes totalmente del Señor. Es lo que encontramos también en la Escritura. El salmista escribe en el versículo 7 del capítulo 28, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. En el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y el famoso Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, espera en Jehová. El salmista está experimentando sentimientos de abandono, sentimientos de abatimiento, de desfallecimiento. Y aquí 4 veces hace esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, mi Dios? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice en primer lugar, él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Hay momentos en que nos parece indicar que la bendición de Dios ya no está con nosotros. Hay momentos en que parece que Dios no está en nuestra vida, no está en nuestra familia, no está en nuestro matrimonio, no está en nuestro trabajo. Parece que el Señor no está en la iglesia. Y nosotros nos sentimos espiritualmente secos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Las dificultades, las circunstancias de la vida tienen la capacidad de distorsionar lo que sentimos, lo que creemos y también lo que hacemos. Segundo, pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En la cultura hebrea debemos decir que hay simbolismos acerca o en relación al rostro, lo que llamamos hebraísmos. Endurecer el rostro es estar en contra de algo o de alguien. Cubrir el rostro es señal de muerte. Caer sobre el rostro es un símbolo de humillación. Afirmar el rostro es un símbolo de decisión. Y esconder el rostro es un símbolo, es una señal de abandono. Es lo que dice el profeta Isaías cuando profetiza acerca del Señor Jesucristo. Le escondimos de él el rostro, o sea, le abandonamos en aquella cruz. Debemos decir, hermanos, que dependemos de la mirada del Señor. Cada día, cada noche, cada segundo de nuestra vida depende de la mirada de Dios sobre cada uno de nosotros. Cristo fue abandonado, hermanos, por nuestros pecados. Cristo fue abandonado por nuestra rebeldía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has
abandonado, pero ahora, por su muerte y por su resurrección, alcanzamos aquella bendición sacerdotal que nos ha sido dada por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo el Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor tiene siempre su mirada sobre nosotros. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, cuando no vemos nada, allí está la mirada resplandeciente del rostro del Señor sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida, sobre cada uno de sus hijos. Entonces, cada uno de nosotros puede decir, en realidad, con toda seguridad, por su gracia estoy aquí. Tercero, pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? David había intentado ayudarse a sí mismo frente a la situación que estaba viviendo. Él se había transformado en su propio consejero. Él era quien daba consejos a su corazón en medio de la ausencia de Dios. Pero esto, hermano, había provocado mayor tristeza en su corazón, había traído más congoja, más problemas, más tristeza a su vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo de una u otra forma? Queremos tomar el control, tomamos las riendas, pero la situación no mejora, sino que empeora y crece la frustración y la desesperación. Sus sentimientos lo estaban llevando por un camino equivocado. Estaba actuando equivocadamente. Estaba creyendo equivocadamente, pues estaba buscando consejo en su propio corazón y no en la palabra de Dios. Los planes de su corazón le estaban ofreciendo un alivio equivocado. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, escuchamos voces? Escuchamos la voz de nuestro propio corazón dándonos consejos. Escuchamos voces de un y otro lugar, pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Como dice el mismo Señor allí en el Evangelio según San Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuarto pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Su enemigo se había enaltecido, había prevalecido, había dominado sobre él, se había apoderado de la situación, era mayor, era más grande. Por momentos, queridos hermanos, podemos ser personas o creyentes muy fuertes, pero a pesar de eso, hay momentos en que podemos ser creyentes muy débiles. David había derrotado al terrible y temible Goliat. David había matado a aquellos leones que querían hacer presa de las ovejas que él cuidaba. Pero ahora este enemigo era demasiado fuerte y está a punto de derrotar completamente a David. Y vivimos, hermanos, también nosotros experimentamos esta vivencia. A veces, hermanos, estamos tan abatidos, tan derrotados, nos sentimos tan débiles, tan abandonados, que sentimos que la presencia de Dios no está en nuestra vida y que estamos a punto de ser derrotados y de ser humillados. David ahora clama a Dios y dice en el verso 3 y en el versículo 4, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí el resbalar tiene la idea de caer, de ser arrojado de una posición firme, de una posición segura para ser destruido. Así nos sentimos frente a las situaciones que vivimos, frente al conflicto, a la enfermedad, a los problemas y a la condición de nuestra vida y de nuestra propia existencia. La cuádruple pregunta, la cuádruple repetición, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos muestra que las dificultades que estaba viviendo David eran extremadamente serias. Se sentía solo, se sentía abandonado, casi sin esperanza, a punto de fallecer, ¿cierto? Sus pensamientos eran oscuros.
Su sentir, debemos decir que era un sentir legítimo lo que él sentía, pero no era correcto. Sus sentimientos estaban desafiando sus creencias acerca de Dios, acerca de lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido, lo que él había oído de Dios mismo en su palabra. Y también lo estaban llevando a actuar incorrectamente. Hermanos queridos, nunca debemos mirar en poco nuestros sentimientos y tampoco nunca debemos mirar en menos y en poco los sentimientos de los demás y de aquellos que nos rodean. A veces miramos en poco lo que sienten ciertas personas, a veces miramos en poco lo que sienten los jóvenes, a veces miramos en poco lo que sienten los niños, nuestros hijos, pero estos son muy importantes. Debemos decir que son nuestros sentimientos los que nos dirigen finalmente, nos dirigen al creer correctamente, a la palabra de Dios, y nos llevan a actuar de una forma correcta. En segundo lugar, actuar correctamente. David, ¿cierto?, tiene sentimientos oscuros en su corazón, pero comienza a actuar de una forma correcta. Y dice en el verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David se vuelca sus sentimientos hacia Dios y decide buscar a Dios en oración. Y en esta oración hay tres peticiones muy importantes. Dice, mírame, respóndeme, alumbra mis ojos. David no está orando, no está clamando a un desconocido que tal vez pudiera oír, que tal vez pudiera responder. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Este debe ser el lenguaje de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Jehová, Señor, Dios mío. David está hablando a un Dios personal, a un Dios que tiene comunión, a un Dios con el cual al cual tiene una devoción, una búsqueda. Cada día, un Dios que conoce, le dice a este Dios, mira, respóndeme, oh Dios mío. Las tres peticiones dice, mírame, no apartes la mirada de mi vida, mírame, Señor. La mirada de Dios siempre es favorable para sus hijos. Cuando pedimos de su amor, cuando pedimos de su misericordia, cuando pedimos de su poder, allí está la mirada del Señor. Y dice el salmista en el capítulo 33, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La mirada de Dios es la que nos sostiene, la mirada de Dios es la que nos da vida cada día de nuestra vida. Luego dice, respóndeme. David necesita la dirección de Dios, una respuesta. Se nos ha enseñado, tal vez digo yo de una forma equivocada, que no debemos preguntar por qué, sino para qué. Pero vemos el ejemplo del Señor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos preguntar, queridos hermanos, con toda libertad, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la causa? ¿Es el pecado? ¿Es mi adormecimiento y mi descuido espiritual? ¿Esto, Señor, es una prueba? Respóndeme, Señor. Muchos de nuestros fracasos, muchas de nuestras equivocaciones se deben a que no queremos oír los porqué de Dios, porque tal vez no nos agrade su respuesta. Respóndeme, Dios mío. Qué maravillosa expresión del salmista ante un Dios todopoderoso, un Dios personal. Respóndeme, oh Dios. Si hay algo si hay una convicción importante y segura en mi corazón, es que Dios siempre responde, en que Dios siempre responde. Y podríamos a lo mejor hablar de muchas experiencias en que Dios ha dado y tiene una respuesta para sus hijos y para su pueblo. Qué maravilloso Dios, qué tremendo es tener comunión con este Dios personal e íntimo para cada uno de nosotros. Alumbra mis ojos. David sabía perfectamente que su sentir era incorrecto. Lo que él veía, lo que él sentía, estaba nublando, estaba oscureciendo la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque muchas veces nos parezca, Dios siempre está presente. Leemos ahí en Segunda de Reyes la experiencia de Eliseo. Dice, lloró Eliseo y dijo,
te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, oremos para que nuestros ojos sean alumbrados. Oremos para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la gloria del Señor. Debemos también creer correctamente. Dice el verso 5 y el verso 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Eso es lo que está creyendo ahora David. Él cree en la misericordia de Dios. Él cree que Dios que traerá salvación. Cree que Dios traerá bien, que traerá bendición a su vida. Entonces, frente a lo que él sentía, a lo que él estaba experimentando, se aferra en oración a Dios. Tiene un actuar correcto. Y ahora cree correctamente en Dios. Cree que la misericordia de Dios estará en su vida. Entonces dice, puedo estar confiado. Cree que Dios traerá salvación, liberación en esta circunstancia que él está viviendo. Entonces él dice, puedo estar alegre. Y cree que Dios traerá bien, traerá bendición a su vida. Es por esto que dice, cantaré alabanza a Dios. Elevaré cánticos al Señor. Bendeciré el nombre del Señor. Debemos, hermanos, actuar correctamente frente a nuestro sentir. Debemos creer correctamente. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo, hermanos, hemos vivido sin esta actitud? La confianza en la misericordia de Dios, que Dios traerá salvación, que Dios traerá bendición, traerá bien a nuestra vida. Entonces, somos una iglesia que vivimos ajenos, alejados de una verdadera adoración. Se han acabado, se han extinguido los cánticos de alabanza en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y con esto no quiero decir que no tengamos un tiempo de adoración. No quiero decir que no tenemos un ministerio de adoración, de alabanza que nos dirige. Quiero decir que en nuestros corazones se ha extinguido ese gozo, esa alegría, ese cántico, esa alabanza. Pensaba yo, cada fin de semana, cada tiempo se reúnen los vecinos en los hogares para hacer fiesta, ponen música, se alegran, ponen música tal vez muy fuerte y ahí se ríen. De esa forma ellos buscan alegrarse. Y nosotros, los hijos del Señor, debemos, queridos hermanos, volvernos a la adoración al Señor, a esa profunda adoración del corazón. Debemos alabar al Señor en nuestra vida, en nuestros lugares, levantar nuestras manos y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que traerá bendición, que traerá salvación, que traerá misericordia sobre cada uno de sus hijos, cada uno de aquellos que somos sus hijos y pertenecemos a su pueblo. En conclusión, hemos visto que estos tres aspectos son fundamentales, son importantes para nuestra vida espiritual y deben estar siempre presentes en nuestra vida. Nuestro creer, nuestro actuar y nuestro sentir. Bien, como cristianos debemos ser personas entonces que busquemos la verdad. Debemos creer en la palabra de Dios, hermano, debemos creer en la palabra del Señor, pero debemos creer correctamente. Y esta debe ser una de nuestras mayores metas. El Señor dice allí en San Juan, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero junto con esto, debemos recordar que nuestra conducta sí importa a Dios, hermano. Lo que hacemos sí le importa a Dios. Nuestras buenas obras sí deben agradar a Dios y son importantes porque nuestras buenas obras ministran a este mundo, ministran nuestra vida, a nuestros hermanos. Es importante. Aunque no debemos reducir nuestra vida espiritual a meras acciones, tampoco debemos reducir nuestra vida a enfocarnos solo en la exactitud de la doctrina que nosotros estudiamos y creemos, olvidando, hermano, que debemos actuar correctamente. Dice ahí en Santiago capítulo 2, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Los demonios creen correctamente quién es Dios, pero no actúan de una forma correcta. Debemos resistir la tentación de hacer de la conducta correcta una meta secundaria en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué pasa con nuestros sentimientos más profundos? Alegría, desilusiones, enojo. Nuestros sentimientos también deben conformarse a la voluntad de Dios. Aunque no queramos aceptarlo, son nuestros sentimientos los que generalmente gobiernan e influyen sobre nuestro creer y nuestro actuar correctamente. A veces sentimos algo, nos sentimos ofendidos y allí queda abandonada la palabra de Dios. Nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos a lo mejor, y allí queda nuestro actuar correcto con nuestro prójimo. El otro día por la mañana me levanté temprano a hacer unos trámites, tomé el desayuno en mi casa y salí al centro. Y estos días ha estado muy helado por la mañana y me dio un deseo de tomar un café. Dije, voy a tomar un café por el frío que hace. Entonces fui, compré un café y dije, pobre café, voy a acompañarlo con algo para que no esté solito, así que me compré algo para comer. Y voy cruzando la plaza, ya casi a punto de tomarme el cafecito para mitigar ese frío, y miro hacia ese escenario que hay donde se pone la banda en la plaza, y había un hombre levantándose allí, recogiendo su saquito y su tapa, y sentí en mi corazón, oh, este hombre, cuánto frío debe sentir, porque estaba muy helado. Y allí vino ese sentimiento en mi corazón, que estaba entre sí y no. Dije yo, bueno, lo compré yo, tengo hambre, tengo frío. Luego, bueno, tal vez le puedo comprar de vuelta uno. Y bueno, fui. Y le dije, amigo, ¿quiere un café? Ya, me dijo, con mucha alegría. Le pasé también el sándwich para que se lo comiera. Y estaba muy, 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 muy contento. Entonces, ese sentir nos lleva a actuar. Pero, ¿saben? Después hay un gozo cuando hacemos, todos hemos experimentado, cuando hacemos cosas así, hay un gozo en nuestro corazón, nos sentimos bien, ¿cierto? Nos sentimos súper cristianos, súper buenos, súper héroes, no sé. Pero ¿saben a qué se debe esto? Pensaba yo, bueno, ¿por qué sentimos esto? ¿Por qué? Porque se correlaciona con nuestro creer. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese sentir es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, y también nos sentimos bien porque actuamos de una forma correcta. Como dice la palabra, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Entonces, queridos hermanos, debemos afrontar también las dimensiones emocionales de nuestra vida. En nuestra vida deben estar siempre presentes estas metas. Lo que yo siento, hermano, debe desafiar mi fe, mi creer, mi actuar. Lo que yo hago, mi actitud, mi actuar debe desafiar lo que yo creo y lo que yo siento. Lo que yo creo debe desafiar mi actuar y debe también desafiar mi sentimiento. ¿Es correcto mi sentir? ¿Es correcto mi actuar? ¿Es correcto mi creer? Algunas iglesias hacen un énfasis teológico en la ortodoxia, o sea, en el creer correctamente, y lamentablemente caen en el intelectualismo espiritual. Todo se basa en que esto, lo otro, como dice la Escritura, y conocen perfectamente la palabra del Señor. Algunas iglesias hacen su énfasis teológico en la ortopraxis, o sea, en la práctica, en cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, y caen allí en un legalismo religioso de la obra, de la conducta, en cierto ritualismo. Algunas iglesias ponen su énfasis teológico en la ortopatía, o sea, en lo que sienten, en el sentimentalismo, en el ritualismo religioso, y tocan el shofar, se visten de judíos, y también caen en el espiritualismo religioso. Todo para ellos es sentir. Debemos, hermanos queridos, no caer en ninguno de estos caminos. Debemos creer correctamente, debemos actuar correctamente y también debemos sentir correctamente. Finalmente, alcanzar estas metas, hermanos, con equilibrio no es fácil, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero entender que esta es la voluntad de Dios para nuestra vida nos será de gran ayuda
para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tal vez lo que estás viviendo hoy sea la experiencia de David. Te pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que vivir esto que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que soportar esto que tengo que soportar cada día? Señor, ¿me olvidarás para siempre? Señor, ¿esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué me parece que estás escondiendo tu rostro de mí? Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que a pesar de lo que veas, la mirada del Señor nunca se ha apartado de ti, nunca se ha apartado de tu vida. Ni su misericordia, ni su salvación, ni su bendición se ha alejado por un instante de tu vida. Lo que necesitamos, hermano querido, en este tiempo es adorar, es alabar a Dios, es levantar nuestras manos, es glorificar el nombre del Señor por todo aquello que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Porque ese gozo debe ser parte de nuestra vida, esa alegría debe ser parte de nuestra vida día a día, porque dice su palabra y su promesa es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la realidad que cada uno de nosotros debe experimentar y experimenta día a día. Amén. Padre bendito, le damos gloria a su santo nombre, Señor. Le glorificamos, Señor, porque no solamente necesitamos, Señor, sentirle, necesitamos creer también correctamente, Señor. Tú nos desafías a actuar también de la forma correcta, Señor. A veces nuestros sentimientos, Señor, nos llevan por caminos equivocados de angustia, de desesperación, Señor. Padre amado, pero tú sabes lo que estamos viviendo, tú conoces, Señor, lo que estamos experimentando, Señor. Debemos, Señor, aferrarnos a tu palabra en forma correcta, Señor. Ella debe ser nuestro fundamento. Pero no solamente, Señor, debemos creer esa palabra y estudiarla el jueves, el domingo, no sé, cada día de la semana en los jóvenes. Padre amado, cada vez que se exhorta prácticamente, estamos frente a tu palabra de lunes a domingo, Señor. Pero tú no quieres que solamente seamos oidores, Señor, sino que tú nos llamas a actuar, Señor, a actuar en forma correcta, Señor, en este mundo, Dios mío. Si hay algo, Señor, que nos va a dar luz, si hay algo que nos va a defender en esta época que estamos viviendo y que va a venir, Señor. Padre, pensaba en este tiempo en esto, si hay algo, Señor, que nos va a validar, que nos va a sustentar, Señor, en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, la experiencia que tengamos que vivir en el futuro será nuestro actuar correcto, Señor. Vivimos en un mundo lleno de palabras, de voces, Padre amado, pero de un actuar totalmente incorrecto. Es lo que debemos hacer en este tiempo como iglesia. Debemos comenzar a actuar en forma correcta, Señor, actuar conforme a tu palabra, Señor. Padre, y debemos creer también conforme, Señor, a lo que dice tu palabra en forma correcta, Señor. A veces somos guiados por nuestros sentimientos, Señor, y olvidamos todo aquello que hemos aprendido, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Padre, a permanecer, Señor, buscando estas metas, Señor, en una forma equilibrada, Señor, a creer correctamente, Señor, a actuar correctamente y a sentir, Señor, correctamente, porque esa es la voluntad para tus hijos, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.